Luego de las elecciones del 28 de julio, en Venezuela se abren nuevamente las puertas del conflicto social. Y todos se están preguntando, ¿cómo va a influenciar este conflicto social en la vida de todos los venezolanos? No solo de los que estamos acá en Venezuela, sino también de los venezolanos que están en el resto del mundo. Incluso esa señorita que salió diciendo que estaba de vacaciones y la estaba pasando bomba y no le interesan los asuntos de Venezuela, a ella también la va a afectar la situación que actualmente vive el país. Quédese allí, que vamos a hablar de las posibles implicaciones que vaya a tener esta situación conflictiva en Venezuela, en lo político, en lo jurídico y en lo social. Mis bohemios amigos, bienvenidos a su podcast político y bohemio. Usted no se ha suscrito y no está viendo los videos ni los está compartiendo tampoco. Suscríbase, que es la forma de que nos puede ayudar. Comparte estos videos, que es muy interesante y muy importante en estos momentos de estar informado y saber todo lo que está ocurriendo en Venezuela. Estamos a un par de semanas de haberse celebrado las elecciones presidenciales del 28 de julio, elecciones donde quedaron muchas dudas sobre los resultados y donde se está tratando de hacer una negociación para que se respete la voluntad expresada en las urnas que, según muchos piensan, ha sido vulnerada. Para ello hay varios países que están mediando al respecto, o el presidente Nicolás Maduro, y con voceros de la oposición, incluso tienen comunicaciones con el embajador Edmundo González Urrutia. Hay países que reconocen la victoria del embajador Edmundo González Urrutia y hay otros que están por los momentos neutrales al respecto. Y algunos países, como por ejemplo Irán, Rusia, China, Cuba, Nicaragua, que ya han manifestado su apoyo al presidente Nicolás Maduro Moros. Pero todos nos preguntamos cómo nos va a influir este nuevo conflicto social que se está presentando en el país. Y para ello nosotros hemos hecho un pequeño esquema y hemos tratado de ver lo más puntual sobre este conflicto. Principalmente vamos a hablar de lo que es la parte política. Sobre el sistema electoral van a quedar serias dudas, unas dudas bastante razonables. Va a haber mucho cuestionamiento, hay mucho cuestionamiento sobre el sistema electoral venezolano, que se nos ha dicho que es el más seguro del mundo, pero que en estos momentos hay incertidumbre en sectores del país al respecto del resultado de las elecciones. Por otra parte, todavía existen dudas al respecto de las actas. ¿Qué consecuencia va a traer estas dudas que hay sobre el sistema electoral venezolano? Es decir, para hablar en criollo, el sistema de votación venezolano. Bueno, que de continuar esto que estamos pasando en Venezuela, es decir, de continuar este conflicto y continuar el gobierno y que no se despejen las dudas respecto a los resultados, en unas posibles elecciones, si se llegan a celebrar unas nuevas posibles elecciones, bien sea para elegir gobernadores, alcaldes, diputados a los distintos consejos legislativos regionales y a la Asamblea Nacional, concejales, van a haber serias dudas. Por tanto, esto podría traer como consecuencia una muy alta abstención, para no decir una total abstención, de todos aquellos factores que no están de acuerdo con quien hoy en día gobierna o quienes quisieran una alternativa en algún determinado momento por otro candidato dentro de la región donde hace vida, incluso para los diputados a la Asamblea Nacional en Venezuela. Estas dudas van a hacer que muchos de los cargos, muchos
de las alcaldías y gobernaciones que están hoy en día en manos de oposición pasen totalmente a las manos del oficialismo, las manos del gobierno. De ahí es a donde vamos y traemos acá algunas cosas. En el libro Política y Estado del profesor Chalbaud Serpa hay un punto que se llama los peligros del gobernado y los peligros del gobernante. En este caso vamos a hablar del peligro de los gobernantes, del gobernante, pero para referirnos a lo que es la élite, la clase política. Es decir, todos aquellos políticos que hacen carrera para ser gobernadores, para ser diputados, para ser concejales, para llegar a los distintos cargos de elección popular. Obviamente la abstención los va a perjudicar. Yo no sé si esta clase política está consciente o no de lo que está sucediendo. Y algunos están más activos que otros, pero hay muchos que parecieran estar cómodos con la situación de conflicto que estamos viviendo. Y para ello existe el peligro de los gobernados, del gobernante, disculpen. Y ese peligro es que no vayan a poder ejercer ningún tipo de cargo, de que las cuotas de poder que están distribuidas a nivel nacional vayan a pasar a un solo bando y esta clase política que adversa al gobierno no vaya a tener ningún tipo de representación en estos cargos. Y allí debemos llamarle la atención a la dirigencia de la clase política para que se aprieten los pantalones y asuman sus responsabilidades. Tenemos también referente a las relaciones, tanto institucionales como las relaciones internacionales de Venezuela. Hoy en día estamos prácticamente más aislados de lo que estábamos antes del 28 de julio, que ya Venezuela tenía cierto aislamiento, pero había alguna apertura, se hicieron algunos acuerdos con el régimen de Nicolás Maduro para tratar de convencerlo a que tomara un camino, el camino de las elecciones, un camino más democrático, más abierto, y mejorar las relaciones entre los países donde estas relaciones estaban rotas y de estos países que estaban apoyando las sanciones al Estado venezolano o de los funcionarios que forman parte del gobierno venezolano. ¿Qué sucede? Ahora estamos mucho más aislados. Hay muchos países, como dije al principio, que no reconocen a Nicolás Maduro como vencedor de las elecciones, y hay algunos que directamente reconocen a Edmundo González Urrutia como el presidente electo de Venezuela. A futuro, esto nos va a colocar en una especie de limbo diplomático en el cual vamos a tener relaciones con muy pocos países. Imagínense las relaciones con los países que hasta ahora están apoyando a Caracas, al gobierno de Nicolás Maduro. Y son países, por ejemplo, como Irán, que está ahorita en medio de un conflicto en Medio Oriente, donde están a punto de entrar en guerra con Israel, una guerra ya declarada con Israel. Rusia, que tiene en estos momentos un entuerto bien fuerte con la invasión desde hace 2 años a Ucrania, donde Ucrania ahora le ha respondido y ha invadido, hoy en día ha invadido territorio de la Federación Rusa. Corea del Norte, ni siquiera les voy a decir lo que significa eso. Nicaragua, un país que está totalmente aislado también, están aislados hasta de ellos mismos. Y Cuba, una dictadura que tiene más de 60 años oprimiendo al pueblo cubano. Es decir, que los países con los que tiene grandes referencias, por allí está Turquía, pero Turquía aún no se ha pronunciado bien al respecto. Recordemos que Turquía es parte de la OTAN, tiene relaciones con Europa, muy buenas relaciones con Europa, algunas cosas allí puntuales, pero en sí tienen grandes relaciones económicas con ellos. Por tanto, le interesa estar bien con Europa y ir cónsono a muchas de las políticas que salen desde Europa. Es decir, que esto nos va a hilar y nos va a producir otro problema del que ya vamos a hablar en la parte social respecto a la economía. Y entramos en lo que es
el factor social. Vamos a estar aislados, van a haber sanciones seguramente, van a seguir bloqueando las exportaciones, principalmente gas y petróleo de Venezuela. Va a haber una disminución en lo que es la entrada de divisas al país y allí podría presentarse una situación donde el Banco Central no pueda soportar la presión cambiaria y el dólar comience a aumentar. Eso podría traer como consecuencia que la economía va a desacelerar la dolarización, van a tratar de buscar más bolívares, el gobierno va a tratar de soltar más bolívares en la calle. ¿Y qué pasa con eso? Inflación nuevamente. Y es algo que nos podría perjudicar severamente a todos los venezolanos que hemos sufrido tanto esta hiperinflación de años pasados, que fue terrible, la más alta que se ha registrado en la historia de la humanidad. Otra de las cosas, por supuesto, este conflicto social siempre trae pobrezas, siempre trae lo que son las personas más vulnerables, van a sentir más el conflicto social y van a sentirse en el bolsillo de los venezolanos todo lo que tenga que ver con inflación, con subida de precios, todo lo que tenga que ver con falta de puestos de trabajo, de empleo, todo lo que tenga que ver con abastecimiento. Ya nosotros hemos vivido situaciones bastante precarias respecto a eso y sería muy lamentable que retrocediéramos luego de que hemos avanzado en cierto modo en esos aspectos. Y por último, tengo acá la migración venezolana. Se tiene estimado que pueda darse una tercera ola migratoria venezolana. El venezolano ha estado migrando desde la llegada de Hugo Chávez, incluso antes, pero era una migración muy puntual, pero se aceleró con la llegada del expresidente Hugo Chávez Frías a la presidencia, y valga la redundancia. Cuando se aceleró el conflicto social en Venezuela, se produjo la primera ola migratoria, donde la clase media salió a tratar de proteger sus patrimonios, sus empresas, clase media alta, y se fueron del país. Muchos de ellos tenían doble nacionalidad o adquirieron la doble nacionalidad y tuvieron la oportunidad de salir del país. La segunda ola migratoria masiva la hubo. Repito, ha habido migración durante todos estos años, pero han habido unos estadios muy puntuales. La segunda ola migratoria fue durante el proceso posterior a la muerte del expresidente Hugo Chávez, donde salieron masivamente muchos venezolanos producto de la hiperinflación, la pobreza, el desempleo, la falta de alimentos básicos, los malos servicios públicos, el conflicto fuerte de enfrentamiento que se dio en el 2014, en el 2017 y posteriormente en el mega apagón del 2019. Así que estaríamos en presencia de una tercera ola migratoria, y eso sería bastante grave del país. Se tiene estimado que ya hay casi 8 millones de venezolanos fuera del país, casi la tercera parte de nuestros connacionales que tuvo que emigrar hacia otros países. Y se tiene estimado que pudiese ascender esa cifra hasta los 12 millones de habitantes. Es decir, Venezuela va a quedar bastante vacía, bastante deprimida. Y para que un país sea desarrollado necesita obligatoriamente su fuerza de trabajo. Las consecuencias jurídicas: tenemos legalidad, derechos vulnerados, derechos humanos vulnerados, violaciones a los derechos constitucionales fundamentales, estatus migratorio en otros países para esa señorita que la está pasando bomba en sus vacaciones y que no le interesa hablar de Venezuela y que a ella tiene cosas más importantes que estar pendiente de lo que pasa en el país. Por eso es que nosotros estamos aquí y ella está por allá. Para esa señorita, en algún momento, ella va a necesitar algún tipo de documentación, ella va a necesitar algún tipo de gestión
en el país, y si no tiene consulados en ningún país, no lo va a poder realizar, por tanto, va a quedar en un estatus legal bastante en el limbo. Si no tenemos consulados y embajadas, y en el caso de las embajadas, no tenemos protección en ninguna parte del país en caso de que tengamos algún tipo de percance. En caso de que estemos en un país, ese país entra en conflicto, no tenemos quien nos proteja y quien nos pueda evacuar de ese país en determinado momento, o quien nos pueda dar una documentación para poder salir de ese país. Es decir, vamos a ser unos nómadas sin documentación y sin protección de un país que nos dé un estatus jurídico de legalidad en el extranjero. En Venezuela ha roto relaciones, en estos momentos ha roto relaciones diplomáticas, ha mandado a retirar a las personas declaradas personas non gratas de esos países, y a su vez, por reciprocidad de las relaciones internacionales, esos países han declarado persona non grata al personal diplomático y consular venezolano. Entre esos países está Chile, está Perú, está Argentina, Uruguay, y otros países allí, y hay muchos de la Unión Europea donde no tenemos representación ni consular ni diplomática. En los Estados Unidos, que se estaba hablando de restablecer las relaciones, nuevamente volvemos a que no tenemos relación diplomática ni consular con esos países. Por allí muchas personas me contratan como abogado para realizarles trámites donde muchas veces tienen que acudir a las notarías de esos países para poder realizar esos trámites bajo declaraciones juradas y luego realizar todo el procedimiento estimado en el convenio de La Haya referente a la legalización y apostilla para que esos documentos puedan ser válidos acá. Muchos de ellos no tienen pasaporte a pesar de que les extienden la vigencia de sus pasaportes vencidos, pero muchos de ellos no pueden salir a otros terceros países porque simple y llanamente no tienen documentación. Señorita que le está pasando bomba en otros países. Por supuesto, los derechos humanos están siendo vulnerados, están siendo violados. Hay que hacer un llamado respetuoso, un llamado de atención, de que hasta ahora las garantías constitucionales siguen vigentes y deben de ser respetadas. Y se han visto que algunos funcionarios han estado aprovechándose de esta situación, incluso sobre órdenes superiores, para realizar algunos actos vandálicos y realizar algunos actos fuera de la ley. Una cosa son los procedimientos que estén realizando en materia legal, en materia de detenciones, el Ministerio Público. En teoría deberían de tener la orden para todo ello, y otra cosa un funcionario que vaya a la calle y quiera violar las leyes y respetar lo que está establecido tanto en el debido proceso penal, así como en los derechos ciudadanos que tenemos constitucionalmente establecidos, y la Constitución es la norma suprema de Venezuela, debe ser respetada. Tenemos lo que es el elemento personal, el aspecto personal. Muchas personas tenían pensado retornar al país, volver al país. Hubo un compañero de los que tengo en Chile, buen amigo que tengo en Chile, que me estuvo hablando que Migración Chilena había hecho un estudio, una encuesta, donde preguntaban a los venezolanos en ese país si querían retornar, y casi el 50% de los venezolanos decía que si había un cambio de gobierno retornaban al país. Por otro lado, muchas de las inversiones que se tenían estimadas, tanto inversores extranjeros como connacionales que estaban en otros países y tienen capitales, pensaban venir a retornar nuevamente a Venezuela y hacer inversiones en distintos sectores, en especial muchos en el sector turismo, que se está viendo que tiene pequeño repunte a pesar de la situación país. La incertidumbre que sigue generando que en Venezuela estemos en una montaña rusa donde algunas veces estamos con cierta estabilidad, pero la mayor parte de las veces tenemos un conflicto político y social bastante agravado, incluso un conflicto donde ya está en juego la vida de las personas. Y bueno,
así están las cosas y estas son las consecuencias que va a traer esta nueva conflictividad social que se está presentando en el país luego de las elecciones 28 de julio y las dudas que hay, que siguen habiendo al respecto de los resultados de la misma. Mis bohemios amigos, si este video les gustó, compártanlo, denle like al video y usted que no se ha suscrito, suscríbase, que es la forma de ayudarnos a que el canal crezca y sigamos haciendo este y otro tipo de contenidos que lo informen y lo entretengan en algunos casos. Mi nombre es Fred Erwin López, esto es Político y Bohemio. Muchas gracias por estar allí, nos vemos la próxima.